Quiero compartir con ustedes hoy dos preguntas que me parecieron muy interesantes. Son de los momentos finales de los talleres que brindo online todos los meses. Actualmente tengo dos programas disponibles, el programa de Nuestro Útero, en el que cada mes tocamos un tema, trabajamos sobre un tema relacionado con conciencia y energía del útero y espiritualidad de las mujeres. Y también el programa de Qigong para gestión emocional, donde cada mes trabajamos con una emoción específica desde el movimiento, la corporalidad consciente y la meditación. La información para registrarte y participar en los programas te la dejo en la descripción del video. Y estas son preguntas que hacen ustedes en esos momentos finales que no dejamos grabados. Siempre tenemos como media hora de consultas, preguntas, respondo las inquietudes y cuestiones técnicas que aparecen. Como ese es un momento íntimo, no lo dejamos grabado, pero siempre hay algunas preguntas que son como interesantes, que son como amplias y pueden aportar, digamos, a las demás practicantes y que son las que traigo a este video mes a mes para compartir con ustedes. La primera pregunta, ¿qué hago después de haberme dado cuenta? ¿Qué hago después de ese momento de conciencia? Fue una pregunta que surgió en el taller en el que trabajamos el útero y la voz, desde el trabajo corporal, desde comprender los patrones corporales emocionales de restricción hacia expresar lo creativo desde nuestro mundo interno. Y es muy interesante la pregunta porque como no tenemos muy claro cómo llegamos a la comprensión, cómo llegamos a estos momentos de me di cuenta, de pequeñas iluminaciones, en donde ¡paf!, hay un entendimiento un poco espontáneo, buscado, pero a la vez ¡tuc!, sucede, ¿no? No sabemos muy bien cómo eso sucede. Y también pensamos, ilusionamos, que esas comprensiones deberían como articularse en nuestra vida cotidiana y darnos soluciones. O de repente todo debería ser diferente porque ahora lo entendí de otra manera. Y luego aparece una sensación de frustración o cierta decepción porque volvemos a la vida cotidiana y en realidad nada cambió mucho y siguen pasando más o menos las mismas cosas, incluso en nuestro interior, emociones, pensamientos. Vuelvo a actuar de la misma manera. Entonces, ¿para qué sirven esos momentos de comprensión? ¿Y qué hago después de haberlos tenido? La respuesta es bastante simple. Lo que hago después de darme cuenta es volver a la práctica, volver a darme cuenta otra vez, usando el recurso que me ayudó en ese pequeño despertar, sea terapia, sea un ejercicio, sea una meditación, un trabajo corporal, ¿no? Es como, ok, vuelvo a ese espacio que usé de nutrición, que usé como recurso hábil, que me ayudó a comprender y continúo practicando. Eso tiene sentido porque una de las cosas que sucede con el despertar, con la misma iluminación, por así decirlo, es que nos olvidamos de eso. Se nos va, se nos escapa. Y es más, la vida tiene tanta vorágine y las demandas externas y lo que sea que tengo que estar haciendo, de repente parece más importante que eso, ese elemento sobre el cual desperté, o instrumentar esa nueva conducta en mi vida cotidiana. Entonces dejamos de hacerlo y después se nos olvida. Y a veces tenemos suerte y ¡puf!, recordamos, ¿cierto?, que yo me había dado cuenta de esto. Entonces es sostener la práctica, sostener el movimiento, sostener el proceso o el espacio de autocuidado o de proceso terapéutico que venía usando. No confiarnos en que el descubrimiento es la nueva conducta. Vuelvo a la práctica, vuelvo a meditar, vuelvo a moverme, vuelvo a mi qigong, a mi yoga, al recurso que sea. Lo vuelvo a usar, lo vuelvo a usar, lo vuelvo a usar. Y de esa manera, ese despertar se va convirtiendo en una información que va quedando como más arraigada en el cuerpo y después
no requiere tanto esfuerzo que se convierta en conducta. Después aparece, no me lo olvido, ya está en mi cuerpo, está en mis células, está como en mi vivencia activa, ¿no? Entonces, ahí es donde puede empezar a convertirse en una nueva conducta, en una nueva forma, en un nuevo espacio de ser. Pero si no hago nada con ese entendimiento, lo más probable es que pase desapercibido en algún momento, que me lo olvide y después tengan que volver como a recomenzar el proceso. Entonces es interesante, la pregunta es interesante y la respuesta es muy simple. ¿Qué hago después de haberme dado cuenta de algo? Ok, lo sigo practicando, lo sigo observando, lo sigo trabajando, hasta que está completamente integrado en mí. ¿Y cuando está completamente integrado en mí? En algún momento me voy a sorprender a mí misma funcionando, actuando de una nueva manera. Y ahí voy a decir, ok, acá estoy. Eso puede llevar meses o incluso puede llevar años. Entonces ahí comprendemos el verdadero sentido de las prácticas, el verdadero sentido de usar los recursos para el despertar. Hay que usarlos. Es lo que sostiene la conciencia. No solo habilita el espacio para que la conciencia suceda, sino que después sostiene el espacio de conciencia. Y por eso son tan valiosas. Y por eso los practicantes que están comprometidos con su camino de conciencia continúan practicando por toda su vida. Esta segunda pregunta, esta práctica es para mí, viene de una conversación con una practicante que al finalizar un taller nos contaba que estaba en una práctica de meditación específica que le resultaba como frustrante, como que no la podía terminar de entender o de hacer funcionar de alguna manera. Y se había encontrado con el trabajo de movimiento, que es mi propuesta con el Qigong, y había encontrado como más fluidez, más facilidad, ¿no? Un cierto, un cierto encaje, coherencia diferente con esta práctica de movimiento distinto a lo que estaba experimentando en este tipo de meditación que nos contaba. Entonces esta pregunta, ¿no? De ¿esta práctica es para mí? ¿Me sirve en este momento de mi búsqueda o de mi exploración? Me sirve también en relación a lo que soy, a cuáles son, ¿no es cierto?, mis modos, mis formas. Y realmente ahí hay que considerar que no todas las prácticas son para todos. No todas las prácticas le sirven a las personas por igual, ni son útiles durante toda la vida. A veces vamos como cambiando. Hay una gran variedad de prácticas, recursos, herramientas, tanto meditación, movimiento, prácticas somáticas, o sea, trabajo con el cuerpo, trabajo con la conciencia, espacios terapéuticos, recursos expresivos. Es muy amplia la variedad. No todo es para todas. Y eso es importante comprenderlo. Y también hay un estado, una ilusión que tiene bastante exigencia, un estado mental ilusorio hacia determinadas prácticas, ¿no? Si incorporo esto en mi vida, me tiene que servir, ¿no? Empiezo a meditar, me tiene que servir, sin considerar que hay como una gran variedad de opciones de meditación y que tiene mucho que ver con cómo funcionan mis propios patrones mentales. Y entonces ahí, ¿qué técnica me sirve a mí ahora? No necesariamente todas las personas que empiezan a meditar se ven ayudadas por la meditación. No todas las personas que empiezan a hacer un trabajo corporal sensitivo, como puede ser el Qigong, como puede ser el yoga, el tai chi o alguna práctica somática, les sirve o les resulta completamente efectivo. Lo mismo hacia trabajos corporales de expresividad. Los mismos otros recursos, ¿no?, de trabajo con la conciencia. A veces no nos funciona. Y está bien decir, esto no me sirve ahora y tengo que buscar otro espacio, otra dinámica, otro recurso. Si no, aparece un pensamiento de no sirvo para esta práctica, soy mala para meditar, soy mala para el movimiento, no coordino, no funciono, no soy suficiente para hacer una exploración o una experimentación en un espacio de conciencia. Eso por supuesto no es así.
Eso viene de nuestros patrones internos rígidos, de tratar de que lo que externo encaje conmigo y exigirnos que todo funcione, y la verdad es que la práctica puede fracasar. También tiene que ver con un poco de transferencia de la persona que nos guía, falta de sensibilidad, falta de adaptabilidad. Hay prácticas y hay recursos que son un poquito más blandos, más adaptables, otros que son como muy rígidos. Está bien que lo sea, cada uno con su forma. Entonces tal vez necesito adaptaciones, tal vez necesito otra persona, ¿no? Otra técnica, otro terapeuta, otro guía, otro maestro o maestra, lo que sea. Y eso tal vez es interesante considerarlo. ¿Es esta práctica para mí? Tal vez no ahora, tal vez no de esta forma. Y puedo explorar otros caminos, permitirme, ¿no es cierto?, encontrar algo que me sea realmente útil y beneficioso. Que tal vez es distinto a mi idea mental de, ok, debería encontrar la paz mental meditando. Por ahí no es ese mi camino, por ahí ni es la paz mental ni es meditando. Entonces salgamos de esas ilusiones y desconocimientos de que las prácticas tienen que ser útiles para todos y tienen que encajar con todas las personas de la manera que sea. Eso no es así. Realmente es como un arte, un cierto prueba y error, ¿no es cierto? Ir encontrándonos con los intereses, qué nos interesa, lo probamos, realmente me sirve, realmente me funciona, sí, no, me encuentro en este espacio, sí, no. ¿Me quedo o continúo mi búsqueda por otro lado? Y eso está perfecto. Las personas, los practicantes, somos en algún sentido peregrinos, buscadores. Está bueno que esa búsqueda sea como muy coherente con el corazón, con el autorrespeto, con el autocuidado. Y a veces es reconocer que simplemente esa práctica, esa persona, esa guía o este momento hace que este recurso no me sirva, no funcione, me genere más estrés que beneficio. Y eso es suficiente y continúo mi búsqueda hacia otro lado. Espero haberlas ayudado en sus prácticas personales, haber aportado un poco de claridad en estos temas con estas dos muy interesantes preguntas y mis respuestas, que son simplemente comentarios, no son cosas taxativas, sino en base a mi propia experiencia como practicante y como instructora. Si quieren hacer consultas, preguntas, las invito a sumarse a cualquiera de los dos programas de talleres online o contactarme por las redes sociales. Y en ese sentido nos vamos a encontrar nuevamente en las preguntas de lectoras y practicantes del mes que viene. Gracias y que estén bien.